Auspicio del Grupo Digama. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector construcción? Participa en la revista de construcción más influyente del país y haz que tu marca llegue directamente a constructoras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en Revista Perú Construye, tu mejor herramienta de negocios en el sector construcción. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides. Junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa de Perú Construye. Tenemos como invitado a Julio Castillo Cajas. Él es abogado especialista inmobiliario en saneamiento de tierras y asociado principal del estudio PPU. El tema que vamos a tocar con el doctor es entre obras de infraestructura, expropiaciones y desalojos. Bienvenido, doctor Castillo, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Estas últimas semanas hemos visto, doctor, una serie de desalojos debido a obras viales, ¿no? Como la ampliación de la vía expresa sur y la ampliación de Ramiro Peralé, con argumentos aún no muy claros sobre la pertenencia de terrenos. Para tener estos conceptos, digamos, claros, ¿qué es la expropiación y cuál es la relevancia para la liberación de terrenos que le permite la ejecución de proyectos de infraestructura? Hemos visto durante muchos años bloqueos de las expropiaciones cuando se trata, ¿no? Hay muchos alcaldes que han tenido muchísimos problemas y creo que la ley un poco no los ha acompañado, pero ahora sí estamos viendo expropiaciones. A ver, explíquenos un poco cómo es esto. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Para los proyectos de infraestructura, para los proyectos de obra pública, se requiere la liberación de los terrenos, la obtención de los derechos superficiales. Muchas veces, o algunas veces, estos terrenos pueden ser propiedad de privados. Y acá vemos entonces un conflicto entre el derecho de propiedad del privado y el interés público para que la ejecución de la obra se pueda desarrollar en los tiempos previstos. Justamente en estos casos no necesariamente el propietario va a estar dispuesto a vender su terreno o a transferirlo. Para estos casos existe la expropiación. La expropiación es en realidad una adquisición forzosa por parte del Estado de los terrenos que se van a necesitar. Sin embargo, esto tiene ciertos requisitos y ciertas obligaciones que la autoridad debe cumplir. Por ejemplo, se requiere compensar a los afectados, se requiere que sea aprobada por una ley autoritativa dada por el Congreso previamente. Esta ley tiene que estar fundamentada en ciertos supuestos, seguridad nacional y necesidad pública, y se requiere claramente también respetar, pues, por lo tanto, el derecho de propiedad de estas personas, ¿no? ¿Cómo juzga usted, doctor, el marco legal que acompañan las acciones que hemos estado viendo y que efectivamente han cobrado bastante preocupación en muchos sectores? ¿Es el adecuado? ¿Quizás falte añadir algo más para la liberación de los terrenos? Sí, la expropiación se regula por el Decreto Legislativo 1192. Adicionalmente hay normas sectoriales que aplican y normas ambientales. El Decreto Legislativo lo que promueve es la liberación oportuna y rápida de los terrenos, la adquisición por parte del Estado de esos terrenos. Pero claro, esto no puede ser tampoco arbitrario, no puede no de respetar los derechos de los... Tiene que invocarse interés público, de todas maneras. Tiene que invocarse el interés público, que para nuestra organización se llama como necesidad pública, y que está basada justamente en el interés que tenemos toda la sociedad de poder tener mejor infraestructura, ¿no? Nuestra legislación sí cumple bastante de los requisitos que exige que se cumplan los requisitos de garantías por parte del propietario. Sin embargo, claramente hay algunas cosas que se pueden aún mejorar, ¿no? Ahora, internacionalmente, ¿cómo se ejecutan estos proyectos? ¿Hay algo que podamos mejorar en la reglamentación peruana? Sí, las dificultades que se dan para la liberación de terrenos están presentes para todos los países, ¿no? Este conflicto que existe entre el interés público y el derecho de propiedad de los privados se da, pues, tanto en el Perú como en otras legislaciones. Por lo tanto, internacionalmente hay estándares que son dados por organismos multilaterales
que establecen cómo deberían ser estas expropiaciones y cuáles son los criterios mínimos que se tienen que garantizar y objetivos que se tienen que cumplir. Nosotros tenemos que cumplir estas obligaciones necesariamente cuando el proyecto es financiado por los bancos de inversión. Sin embargo, también hay normas sectoriales y ambientales que obligan su observancia. Tenemos todavía algunas brechas por cumplir, específicamente la determinación de la compensación justa para el afectado y, por ejemplo, también los mecanismos de resolución de disputas y de absolución de consultas de parte de los propietarios que van a ser desalojados. Pero en general nosotros estamos bastante cerca del estándar internacional. De acuerdo. Pero vemos casos en que se producen invasiones en terrenos públicos, eriazos, y claro, la posesión es un atributo del derecho de propiedad. No podrían disponer, pero también nuestra legislación, específicamente el Código Civil, le otorga a aquel que ejerce durante mucho tiempo, determinado tiempo, el derecho posesorio, a que pueda ser considerado propietario. ¿Cómo poder distinguir el caso? Porque justamente en el tema de la ampliación de la Vía Expresa Sur, se ha aludido a ello, ¿no? De que habían grupos de personas, incluso hasta colegios, que se habían ubicado inopinadamente en un lugar que era una propiedad pública. Sí, ahí hay bastante desinformación. Realmente nuestro país es un país bastante informal que tiene que hacer que la legislación civil, que como tú dices, el tema de las prescripciones adquisitivas, el tema de tener inscrito su derecho de propiedad, debería converger con el derecho, con este interés público de poder ejecutar obras dentro de tiempo y sin afectar arbitrariamente a los afectados. En el caso de la Vía Expresa Sur, y entiendo que también Ramiro Priale, hay derechos de propiedad saneados, hay derechos de propiedad inscritos en registros públicos, de personas que son afectadas y que son titulares desde hace mucho antes de la Vía Expresa. Para que un bien sea considerado público, tiene que ser primero propiedad estatal y segundo, tiene que tener un uso público. Ninguno de estos dos casos se ve en el tema de la Vía Expresa. Cuando han habido funcionarios que dicen esto es un derecho, esto es una vía pública, no basta el que sea declarado administrativamente. Unilateralmente no se puede hacer eso. Correcto, lo que se necesita es justamente hacer un diagnóstico real de esta propiedad e incluso probablemente sí hay ocupantes que no tienen derechos, que deben ser, no la mayoría, pero a ellos hay que también cumplirles con darles información, cumplir con avisarles a tiempo para que se puedan mudarse. No es posible tampoco entrar a su domicilio como se estaba haciendo sin los avisos previos. Unilateralmente eso es un ejercicio arbitrario de parte de la administración. Ahora, sobre el caso justamente de Vía Expresa Sur, si bien la Municipalidad de Lima indicó que todos los desalojos y demoliciones se han dado en las vías metropolitanas, esto no sería del todo cierto, indíquenos si es así, y prueba de ello es que hay terrenos que son producto de herencias y se está judicializando lo que podría ocasionar este problema, sí podría ocasionar entonces retrasos en las obras. Sí, sin duda. Y además, inseguridad jurídica para los propietarios. Nadie quiere ser... la idea no es beneficiar y, sobrebeneficiar a estas personas que están afectadas, pero sí compensarlas para que la obra pública sea también recibida correctamente por toda la sociedad. Nosotros... tenemos conocimiento de que hay propietarios afectados que tienen derechos saneados y que no han sido reconocidos y que claramente ellos van a ejercer sus reclamos en vía judicial y esto lo que va a generar son retrasos posteriores y indemnizaciones y pago mayores de compensaciones, ¿no? De acuerdo. Bien, muchísimas gracias a Julio Castillo Cajas, abogado especialista inmobiliario, saneamiento de tierras y asociado principal del estudio PPU. Muchas gracias por estar en Perú Construye y esperamos tenerlo en otro momento para ver cómo van avanzando las obras y qué complejidades vienen sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, mencionarles que la revista Perú Construye es la revista líder del sector construcción, infraestructura y desarrolladores inmobiliarios. Usted puede entrar a www.peruconstruye.net, www.peruconstruye.net y podrá tener toda la información, bajarse la revista completamente gratuita, tener toda la información sobre el acontecer de la infraestructura,
construcción, desarrolladores inmobiliarios y distintos temas del sector. Así que muchas gracias César Campos, como siempre. Mi nombre es Jorge León Benavides y hasta la próxima, siempre por esta misma señal.